Hola, hola, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario, un panorama mundial con Johannes Kaiser, así que saluden a Johannes y comencemos con lo que ha sucedido hoy día. Francia, elecciones, ganó Macron, perdió Francia. ¿Qué dice Johannes? No, se veía venir, weón. Yo creo, weón, que me equivoqué en mi especulación anterior. Me compré el cuento de la prensa europea e internacional. Hicieron un tremendo trarrás convenciendo a la gente, weón, de que si llegaba Le Pen, o sea, que Le Pen era un Adolfo Hitler con tetas, eh, para movilizar a la mayor cantidad de gente posible para que fuera a votar contra Le Pen. En el primer análisis que hicimos, creo que te dije que un resultado del 35% era un éxito para Le Pen. Fue la primera vez que conversamos sobre el tema. Y 35% es lo que consiguió. Yo estaba más optimista, ¿no? Pero al fin y al cabo, oye, cuando uno empieza a analizar, y eso fue lo que me pasó la vez pasada, cuando empecé a analizar sobre la base de lo que quieres y no de lo que es, pues entonces te equivocas. Yo me equivoqué, sacó 35% de los votos, está en una posición inmejorable, es la oposición, existe solamente una oposición en Francia en este momento, que es Le Pen, y eso significa de que todo el desgaste político que tenga el presidente francés en los próximos años por atentados, porque la economía no funciona, porque Europa se va a la mierda, porque el euro es una pura bosta, porque la islamización de Francia avanza a pasos agigantados, todo ese costo político lo va a tener que cargar él, y esa weá va a terminar potenciando aún más a Le Pen. Y la próxima elección, Le Pen no va a sacar el 35, sino va a sacar, qué sé yo, el 45 probablemente, si no gana. Y la elección después, bueno, va a ganar. Ahora, la situación en Francia va a ser mucho más complicada que lo que es ahora, para resolver el tema. Estaba viendo unos videos de que en Italia ya están sacando a los musulmanes en masa, de que están metiéndolo en unos barcos y en unos buses y en unos aviones y para afuera. Es Mira, increíble esa tanta weá, gente. weón, propaganda, weón, propaganda. Yo vi, weón, una weá así también en Alemania. Puta, 300 pacos, weón, para sacar a 200, weón, afganos. Weón, les costó como 10 millones de euros, weón. Y al mismo tiempo entraban, weón, el mismo día entraron 3.000 en Alemania. Entonces, si es para mantener a la gente calmada, diciéndole que no, estamos haciendo algo, pues tú ves las cifras totales. Esta weá no ha parado de ninguna manera. Para este año estamos viendo unos 600, 700 mil mal llamados refugiados llegando a Europa. Y ahora viene lo que se llama la reunión familiar. Eso significa que ese 1,5 millones de sirios que entraron a Alemania y a Europa en el año 2016 van a poder meter, van a poder traer entre 4 y 5 personas por cabeza, son 6 millones para el próximo año, para los próximos 2 años. Puros buenos que va a haber que financiar del erario público, yo creo, es como que quieren hacer esa weá. Y eso va a ir a costas de los colegios, de las carreteras, del financiamiento de la deuda, de las pensiones. En Alemania todo esto, para todos los buenos que están en contra de la AFP en Chile. En Alemania, Merkel acaba de decir que no había suficiente plata para pagar las pensiones. En Alemania, sistema de reparto, no hay suficiente plata para pagar las pensiones. Y están hablando de subir la edad de jubilación no a 70, sino que a 75, para todo. Así que, bueno, está bien, pues bueno, eliminen el sistema de FP, denle la plata a los políticos. Y en Francia, bueno, ¿qué va a hacer Macron? Macron va a tratar de liberalizar la economía, está tratando de hacer una unión cultural con el norte de África, de acuerdo a los documentos que liqueó ahí Wikileaks, que salieron muy tarde para influenciar la elección. Tiene problemas serios, ¿no? Porque parece que está metido ahí en tráfico de anfetas y en un tráfico de armas. Toda esa weá son documentos liqueados ahora por Wikileaks, salieron demasiado tarde para influenciar realmente el resultado. Y existe la posibilidad de que Macron termine en 6 meses no en el palacio presidencial, sino que en la cana. Esa es una weá que ningún medio internacional está contando, ¿no?
sabemos que el weón cariñosito, el cariñosito de los grandes bancos y de la Unión Europea, pero eso no le va a bastar. Si el apoyo personal que tuvo Macron en la primera vuelta alcanzó el 23% de los votos. Esa es su votación, suya. El resto de la votación que recibió son los buenos que no querían a Le Pen. Eso no significa que apoyen a Macron. Es un error. Así que vamos a ver cómo seguir dándose la cosa. Ahora vienen las elecciones para la Asamblea Nacional en Francia, parlamentaria. Si Le Pen es capaz de capitalizar el voto propio como parlamentario, puede cambiar mucho la estructura política de Francia en vista de las elecciones en 4 años más. Yo no veo que esto sea un desastre. ¿Cuál es la coincidencia que se da que todos los candidatos globalistas, del centro globalista, mal llamados liberales, que son en realidad estos como socialdemócratas que hoy en día en el mundo le ha dado por decirse liberales, como Hillary Clinton, Macron, etcétera, Piñera en Chile, que está en esa misma línea más o menos, eh, todos tienen problemas legales y todos están como llenos de casos ante la justicia y cosas turbias y raras? ¿Por qué son todos tan corruptos? Porque no hubo Justo control, todos los globalistas liberales de centro socialdemócratas son corruptos. pero porque no hubo control. Pues si tú eres de derecha, la prensa está permanentemente viéndote las yayitas, entonces los buenos se cuidan. Pero si tú eres de izquierda, y Pero Piñera en Chile es considerado derecha, ese weón considerado derecha, ¿por quién? Por el amor de Dios, ¿qué tan por comunista la está prensa, Chile? Ah, bueno, pero la pero por, prensa, pues, bueno. A ver, yo te voy a decir una cosa, si tú tenés un 80% bueno, de periodistas que se declaran a sí mismos como progre, entonces todo lo que no sea progre bueno, va a ser de derecha. Piñera está a la derecha bueno, de Mao Zedong, esa weá está clara, pero que el bueno no es de derecha bueno, en el espectro político, ¿entiendes? ¿No? Esa weá bueno, debería ser meridianamente clara para cualquier persona que tenga las coordenadas políticas más o menos establecidas. Pero más allá de eso, eh, la prensa no persigue las gallitas de los progres y de los izquierdistas. Entonces, cuando aparece una página como Wikileaks, o aparecen hackers, o aparece una prensa independiente, una guerrilla mediática como la que tenemos nosotros, a través de YouTube, a través de páginas de Internet, etcétera. digamos lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos Infowars de Alex Jones, o lo que hay en Chile, Breitbart, Corrupción Chile del Álvaro, y esas cosas. exactamente. Cuando aparecen ellos, tienen mucho material, reciben mucho material porque la gente no convencida y segura de que no les va a pasar nada, porque nadie los está investigando, se descuidan weón, y empiezan a hacer weá. Ya no tienen el control social. Y por eso se ha sumado tanto. A la Le Pen, discúlpame, pero la Le Pen weón, no podía pegarse un pestañeo sin que alguien le dijera weón, que pestañeó de mala manera. ¿No? Y lo mismo le pasa a la derecha weón, en Estados Unidos, le pasa a la derecha en Alemania, pero a la izquierda nunca. Y por eso, yo creo que es por eso. Yo creo que ahí se ha sumado mucha basura a lo largo de los años y esa weá les va explotando ahora de a poquitito, en la cara. Antes de avanzar con eso, hay dos teorías respecto de por qué todos los periodistas son de izquierda. Y son las mismas dos teorías que también tienden a tratar de explicar por qué todos los profesores de historia o todos los profesores de humanidades son de izquierda. Eh, y es que unos dicen que es por una especie como de plan desde Gramsci, que está súper organizado y estructurado, que cuando tú eres joven y te metías al mundo de la izquierda, te dicen, tenéis que estudiar humanidades, tenéis que ser periodista, tenéis que ser profe. Es que la, la, eh, ¿cómo se llama esto? Las características psicológicas de alguien que elige ser de izquierda son las mismas de las que alguien que elige ser profesor o periodista. ¿Cuál de las dos será más o menos cierta? Ya está ocupado en el hotel nuestro amigo Joanes. Con Joanes hablamos desde la pega. Joanes está en la pega. Entonces, por eso de pronto se me pierde. ¿Escuchaste de lo que Claro. hablábamos?
Sí, escuché parcialmente lo que hablaba. Repíteme, por Claro favor. que hay una visión que dice que son las mismas características psicológicas que hacen que alguien sea de izquierda, son las mismas que hacen que tienda a profesiones como el periodismo o las ciencias sociales o ciencias humanidades o o la pedagogía, mientras que hay otra que dice que no, que en realidad es un complot organizado desde la izquierda gramsciana, que tíos cuando los cabros ingresan a las juventudes. ¿Cuál de las dos te parece más creíble? Yo creo que es una mezcla. Eh, el ser, a ver, digámoslo de esta manera, eh, entrar a humanidades significa que tú en general en el colegio fuiste medio o poco disciplinado en matemática, física, etcétera, que son que son las disciplinas te dan una visión estructurada del mundo. Tú no podés salirte de los marcos porque simplemente las cosas no funcionan. Eh, la gente que entra a humanidades, que entra a ese tipo de campo, en general son más creativos, eso hay que dejárselo, son más creativos, pero al mismo tiempo les cuesta mucho aceptar la realidad como es. Eh, y hay que recordar una cosa, las ciencias sociales no son ciencias, porque no pueden utilizar el método científico. Tú no puedes utilizar el método científico en las ciencias sociales. No puedes repetir experimentos con seres humanos. O sea, bueno, los socialistas sí, porque bueno, lo hacen desde hace 100 años. Y siempre caga el experimento, bueno, y dicen, no, que esta vez la vamos a repetir. Y esta vez sí va a resultar. Pero en general existe ahí una conexión, en primer lugar, de que en su momento metieron a muchos tipos de alta capacidad intelectual a ocupar los ciertos centros ideológicos y filosóficos, y esa hueá, bueno, puta, esos buenos tienen herederos. Ahora son herederos mucho más imbéciles, bueno, que los buenos que crearon todo esto, ¿no? Porque van a pasar de la deconstrucción social, bueno, pasar del postmodernismo a decir, bueno, a pasar a toda esta ideología de género absolutamente, bueno, irracional, bueno, de loco, donde cualquiera se puede identificar como lo que quiera. O sea, yo soy un elefante, bueno, con pene y teta. Eh, es, es tan, están tirados las mechas que les está empezando a explotar también en la cara, porque existe solamente un rango dentro del cual tú a la gente no les puedes vender idioteces. ¿Ya? Cuando la gente se nota en su vida cotidiana que las cosas no funcionan, cuando nota de que le están tratando de meter, bueno, eh, perversiones, bueno, en la cabeza a tus niños en el colegio, etcétera, se te van, se te escapan, ya no votan por ti, no te dan apoyo político. Y para la izquierda lo único importante, no es el éxito económico, no es el éxito social, es mantener el poder, porque no saben hacer otra cosa. Esa es mi visión, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. O sea, a ver, dos apuntes. Uno, a pesar de estar sumamente resfriado y con una gripe horrible, que es algo que solamente nos pasa a los seres humanos, yo quiero decir que yo me identifico, mi identidad de género es la de un helicóptero de combate de los años 80. A partir que todos les quede claro, que no vengan a decirme, oye, tú eres una persona, tú eres hombre. No, 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 yo soy un helicóptero de combate de Pero los años eso 80, es ¿ya? discriminatorio, uno te está llamando helicóptero. Porque soy un helicóptero macho, Ajá, ya, ¿ya? Me identifico como un helicóptero género masculino, ¿ya? Eh, ok. sí, defeco comunista en el mar. Pero, Ya te pusiste a pelar el cable, güey. pero no, no, no. Lo que quería decir con respecto a eso que tú decís, que tienen como un problema con la realidad, es cierto, porque tú le explicáis una cuestión que es súper simple con manzanita, una cosa súper real, de cualquier cosa, de la economía, de la política, de la vida. Decir, mira, los musulmanes, puta, tiran a los gays de los edificios. Es que no puede ser así, puta, es que es así. Los huevones agarran a los gays y los tiran de edificios. Es que no puede ser así, es que cómo va a ser así. Siempre las respuestas son, ¿cómo va a ser así? No puede ser así o no es tan así. ¿Viste el video que yo entrevisté el 1 de mayo? En medio de las protestas me pillé con un gay que iba con la polera Che Guevara y la bandera gay. Y yo le dije que Che Guevara tiraba a los gays de los edificios.
Bueno, eso no era exactamente correcto. Los fusilaba. Perdón, le dije los fusilaba, perdón, le dije, el Che Guevara, está el video, el Che Guevara fusilaba a los homosexuales solo por ser homosexuales. Él me dijo, yo soy cristiano, homosexual, marxista, leninista, allendista del pueblo. El punto es que yo le dije que el Che Guevara fusilaba a los gays y él me dijo, no creo, no sé, no puede ser así. Nunca hay un tema del deber ser, hay todo un tema con la ética, hay todo un tema con el mundo perfecto, con el mundo mejor, el mundo feliz, pero nunca hay un tema con lo que es. Siempre lo que es un infierno simplificado en base a sus propios criterios estéticos para decir que en realidad la única solución es la que tienen ellos. No hay un análisis serio, sino un análisis estético simplificado de una realidad totalmente simplificada. Y por eso te quería llevar a Venezuela y el segundo tema que era, por eso te quería llevar para allá, que estamos con que está Maduro llamando a una asamblea fascista, corporativa, de gobierno corporativo, y los progres acá en Chile siguen diciendo que la culpa es del imperio norteamericano y que son los gringos los que son los malos. Esa es una Pero, simplificación de la realidad para no, encontrarle una solución fácil. es una infantilización, si estos güeyes son infantiles. Si ese es el problema, son infantiles. Ahora yo te voy a decir una cosa, ¿cómo mierda explica que un gobierno de mierda, realmente bueno, una monarquía absoluta, que ejecuta a mujeres bueno, en las plazas con espadas, donde los buenos no son capaces bueno, ni siquiera bueno, de atornillar una ampolleta como Arabia Saudita, teniendo menos petróleo que Venezuela, tenga a su gente más rica, más alimentada, ¿no? Que el socialismo chavista. ¿No? ¿Cómo cresta lo explicas a la gente? Eso es un desastre bueno, mediático tremendo. Entonces, naturalmente, no, si son los gringos. Señores, bueno, Obama, el papá y la mamá de Obama eran marxistas. Esta crisis en Venezuela se produjo mientras un trabajador social de Chicago, cuyos padres eran comunistas, era presidente de los Estados Unidos y reconstituyó las relaciones diplomáticas con Cuba. Los gringos no se metieron a Venezuela a cagar. Se cagaron solos, pero necesitan un culpable. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿No? Puta, si Adolfo Hitler ya está muerto, pues, bueno, el diablo no creen. Pinochet. Bueno, sí, Pinochet, bueno, claro, a Pinochet lo clonamos, bueno, hicimos los niños del Bueno, pero Brasil. Maduro apenas le soltaron un temita sobre su asamblea constituyente, al tiro dijo, bueno, y Pinochet, al tiro. Pero, Es que yo te decía una cosa, tiene que tener un miedo que le aparezca un Pinochet, weón. Puta, weón. En Venezuela, weón. El moro de Chicago, porque era musulmán y comunista, Obama, el moro de Chicago tiene culpa en lo que pasa en Venezuela porque él podría haber hecho algo a la Nixon y tratar de atajar el tema antes, pero en realidad no hizo nada. En realidad la culpa la tienen los gringos, pero por inacción, por no haber No, actuado, por no haber no. intervenido. Mira, seamos bien honestos. La culpa la tiene el pueblo venezolano que se dejó comprar. Tú no te dejas comprar tu libertad, no te dejas comprar el voto. Se dejaron comprar, weón, y como se dejaron comprar, ahora son propiedad del gobierno chavista. Esa es la realidad, weón. El que se deja comprar el voto, el que deja que le roben a otros para que le den a ellos, termina igual de pobre, weón, que aquellos a los cuales robaron. Yo al pueblo venezolano, a mucha gente weón, muy, muy buena, le tengo mucha misericordia, porque entiendo el factor humano que llevó a esto. Pero la culpa es de ellos. Yo voy Ahora a ir están más allá. reaccionando y Yo son voy a ir más, valientes, pues, están peleando, pero por la cresta es culpa de ellos. yo voy a ir más allá. La culpa de que estas cosas pasen, así como culpa moral, ni siquiera es tanto de los pueblos que votan a los socialistas. Yo creo que es mucho más culpa de los liberales y de los derechistas, que no hacen lo suficiente, Esos que son dos timoratos, que son pasivos, que son débiles, que son corruptos, miedosos, que son corruptos. corruptos, que son decidiosos. Sí,
Pero bueno, ese es el pueblo, bueno, si el pueblo se compone de derecha e izquierda, ¿no? Y naturalmente que las élites venezolanas, bueno, pasando bueno, por Carlos Andrés Pérez, bueno, y todo para atrás, toda una tropa de ladrones. Y todo, bueno, haciendo un sistema paternalista donde se aseguraban el apoyo político dándole plata a la gente. Y ese sistema, lo único que hizo Chávez fue exacerbarlo, y ahora Maduro lo está llevando a la consecuencia lógica del sistema, ¿no? Era un socialismo light, se puso un socialismo más pesado y ahora es un socialismo inaguantable, bueno, eso es todo, ¿no? Pero es un fenómeno, es un proceso que siempre va en la misma dirección. A menos que le pegáis un atado, le pegues un apretón fuerte, pero la gente no quiere, pues, bueno, si la gente quiere que le regalen y quiere que le den. Y ahora, bueno, el lloriqueo es grande, porque no tienen ni siquiera con qué limpiarse el culo. Ahora, yo no sé por qué reclaman, por no tener papel confort, igual no tienen nada que comer para cagar, ¿no? Yo encuentro, bueno, sé, suena cínico y duro, pero en Chile vamos para el mismo lado, en Alemania vamos para el mismo lado, en Francia, bueno, esta elección demostró que la gente va para el mismo lado. O sea, lo de Francia y Alemania es peor, porque del socialismo es un problema el que te sacáis liberando los precios, se muere alguna que otra persona, pero más o menos es que lográis salir de Claro, ese gobierno, empezáis de a poco a salir del hoyo. Pero todavía tenemos un país, pues, bueno. del Islam no te salváis ni con ni una guerra civil y un exterminio de por medio de uno de los dos bandos. Y no sabéis quién va a exterminar a quién. Ahora, Bueno, yo les porque recomiendo a esto, todos los auditores, bueno, que se lean qué fue lo que fue la guerra de Biafra en Nigeria, en los 60-70, para que sepan, bueno, lo que son ese tipo de conflictos que nos hemos importado a Europa. Y en Venezuela, bueno, también va a terminar eso en una guerra civil. Porque a yo Venezuela, quiero, bueno, dime, me parece importante hacer este paralelo y lo hice a la rápida al principio de este tema, pero creo que hay que hacerlo más profundamente porque a la izquierda le encanta decir que la oposición venezolana son fascistas, que Pinochet es fascista, que todo el mundo es fascista. Benito Mussolini era un tipo que militaba en el Partido Socialista de Italia no, no militaba, y era secretario general, era la Gladys Marín era, del Partido era el Socialista de líder Italia. y editaba el diario más importante del Partido Socialista de Italia, etcétera. Y el tipo, cuando la Primera Guerra Mundial, la profecía socialista era de que las clases se iban a unir contra las élites y no que las naciones iban a enfrentarse entre sí. Al enfrentarse las naciones entre sí, Benito Mussolini se da cuenta, se le ilumina la ampolleta y dice, la unión nacional es más importante que la unión de clases. La gente se siente más identificada con su nación que con Que su con su clase. clase. Y lo que hace Benito Mussolini es crear el fascismo. ¿Y qué es lo que dice el fascismo de su estructura política, su organización política? Es que la democracia no funciona no porque el pueblo no tenga la razón cuando manda en mayoría, sino porque a través de estar secuestrada por partidos políticos que representan al pueblo en función de clases o ideologías, lo que hace es dividir a la nación y enfrentarla en una lucha fratricida, y lo que hay que hacer es unificarla, y por lo tanto la democracia tiene que funcionar a través de los cuerpos de la nación organizados en gremios, sindicatos, comunas, barrios, etcétera. La democracia Esa es orgánica. básicamente la tesis fascista. Solución que acaba de dar Maduro al problema que está viviendo su país es la misma. La solución que acaba de Exactamente. dar Maduro al problema que está viviendo su país es la misma solución que le dio Mussolini al problema del socialismo en los años 20 del siglo pasado, hace 95 años. Con la diferencia que Mussolini no se puso tan idiota como entrar a expropiar a toda la economía italiana. No, claro, porque él lo hizo Entonces, antes, él llegó a la conclusión antes de estar en el poder, no claro, después de llevar un montón de tiempo en el poder como socialista. me Eh, aburro, es tan tonto, o sea, el fascismo tampoco funciona, ¿ya? Maburro es tan tonto que hace las weas más encima al revés. Primero destruye la economía y después implanta el fascismo. Mussolini implantó el fascismo, atajó la economía y la dejó ahí dando bote. Franco tuvo un sistema centralizado, fascista, económico, hasta el año 53, y después lo soltó. Y después se fue al sistema liberal económico, bueno, porque no funcionaba.
Pero bueno, ¿qué le vaya a hacer, man? Yo no creo que en Venezuela, man, todavía esté De liberal, digamos, que... liberal, lo liberalizó extremadamente. O sea, extremadamente, perdón, el código laboral de Franco sigue siendo el que hunde a España en la cesantía y los impuestos siguen siendo altos. La Sí, seguridad social sigue siendo la seguridad social. sí, Ya pero liberó bastante. la carga tributaria en España, en la España de Franco, era en total, bueno, creo que el 15% del PIB. Ese era el total. O sea, los montos, bueno, para seguridad social, etcétera, eran mucho más bajos. Porque la demografía era otra. Pero tú no le puedes decir a un Lógico. chileno que vive en el Chile post-Pinochet que Franco liberalizó algo. Lo hizo a partir de los 60, de los mediados de los Ya, 50 y de los 60. pero es que en la comparación queda chiquitito. Bueno, quedan muchos chiquititos en Que verdad. lo que pasa es que, a ver, ¿cómo era la economía de Franco? Franco tenía una dirección central de precios y salarios. O sea, tenía determinada cuánto se pagaba a quién por qué. Hasta el año 55, creo. ¿Ya? Franco tenía altas tasas de impuestos a importaciones para proteger la economía nacional. Franco tenía una tremenda industria que era estatal. O sea, un tremendo espacio de la economía era estatal. Y eso lo fueron liberalizando con mediados de los 50, principios de los 60, y fueron privatizando y fueron relajando las medidas, y con eso se empezó a recuperar España. Y pasó a ser, bueno, creo que la séptima potencia industrial más grande del mundo, o la octava. Pero eso fue el resultado, bueno, de la liberalización. Antes de eso, bueno, puta, en los años 40, España debe haberse ganado, bueno, pero bueno, hasta el oro y el moro, bueno, haciendo negocios con las dos partes en conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y no le sirvió para nada. No le sirvió absolutamente para nada. Recién el año, que si no me equivoco, el año 48, las condiciones de vida de los españoles se volvieron a los niveles que había en 1933, antes que empezara la crisis económico-política de la República. Así que bueno, Leía, pero, leía que en un momento dado Franco se queda sin petróleo y los países árabes que le vendían el petróleo le dicen queremos dólares. Y en ese momento Franco estaba en negociaciones con Estados Unidos sobre cuánto iba a liberalizar su economía para recibir el apoyo de los gringos, porque los gringos estaban buscando gobiernos anticomunistas a los cuales aliarse en el momento más álgido de la Guerra Fría. Y entonces él se da cuenta que necesita liberalizar lo más posible para poder tener dólares, para que el país no se quede sin petróleo, porque ya sin petróleo no andan los camiones y la gente no come. Y que lógico. eso fue como al final, en un momento dado, él estaba negociando cuánto libera, un poquito nomás, un poquito más, un poquito menos, y los árabes le dijeron, necesitamos dólares, si no, no te vendemos nada. Y ahí, ¡pum!, el Lógico. tipo le dijo, ah, cresta. Como que le pegó un golpe de realidad, porque en el fondo los fascistas también son de izquierda porque están soñando siempre. Mira, los fascistas son de izquierda por una razón relativamente sencilla, porque tienen la misma visión cosmogónica. Si tú ves al mundo dividido en clases sociales que están peleando entre ellas, has asumido la visión marxista de la sociedad. Ahora, si tú ves, bueno, al mundo, bueno, en un sentido mucho más cooperativo, donde tú dices, bueno, de que el resultado para el colectivo de las decisiones individuales libres es el más positivo, estás, bueno, no, estás viéndolo desde un punto de vista liberal, ¿no? Nosotros el problema que tenemos dentro de los liberales es que muchas veces decimos, man, de que no existe el colectivo, no existe la sociedad, man, y esos son errores conceptuales, man, que también los puedes conducir al punto que teníamos originalmente, man, de que también en nuestras filas hay mucha gente, man, creativa y que es capaz, man, de decir, no, esa realidad no me gusta, porque bueno, como la realidad, bueno, no calza con mi teoría, entonces tanto peor para la realidad, es el concepto Yo creo que hegeliano. hay que ser claro en decir que el colectivo o la sociedad son entidades filosóficamente no abordables desde el punto de vista del derecho y la ética, No, sí lo son. pero sí son realidades desde el punto de vista que las personas sí interactúan y generan sociedad, y sí se relacionan y generan colectivos y grupos, pero tú no puedes abordar éticamente un grupo, no puedes decir los blancos son malos,
como diría un No, social no, justice no. warrior. Pero lo que tú No puedes hacer puedes es. abordar éticamente un grupo, pero si puedes apuntar a ese bueno y decir, ese blanco de ahí es malo. No, no, sí lo puedes hacer, bueno, hasta cierto punto, si tú utilizas las estadísticas, ¿ya? Tú puedes decir un grupo funciona Pero o un grupo no eso es funciona. falaz. Eso ¿Por de qué? agarrar la estadística y decir con estadística voy a decir qué grupo es bueno y qué grupo es malo, me parece que es No, pero falaz. Otra te cosa es puedo decir, decir qué por ejemplo, grupo. A ver, lo que pasa es que tú estás pensando de. otra cosa es decir, por ejemplo, yo soy comunista y por lo tanto yo adhiero cuerpo de creencias que me hacen comunista. Entonces yo puedo decir tal, los comunistas son malos, sí, porque para ser comunista como prerequisito ellos han adherido a ese cuerpo de creencias que yo puedo argumentar que son negativos. Y en ese sentido me estoy dirigiendo a un grupo, a un colectivo y estoy teniendo razón. Sí, pero ni Pero eso te hablar daría, estadísticamente a nivel de raza, nacionalidades, cultura y toda esa cuestión, tirar la estadística no te dice nada de la persona que tú tienes al frente. Si pero yo si yo tengo no te que estoy. decir A ver, que los negros, por cuando. ejemplo, tienen un coeficiente intelectual promedio de 80, el negro que yo tengo al frente no tengo pico idea qué coeficiente intelectual tiene Sí, y pero puede cuando ser más yo. A ver, inteligente que yo. si esto no tiene que ver, bueno, con las relaciones interpersonales. Esto tiene que ver con políticas públicas. Cuando tú haces políticas para mucha gente. Entonces, cuando yo, bueno, hago una política pública, por ejemplo, en Alemania para la inmigración, tengo que ver, bueno, hasta qué punto los colectivos que están entrando, ¿ya?, son efectivamente compatibles con los colectivos que efectivamente viven en Alemania. Y los colectivos tienen dinámicas propias. Si es cosa de ir al estadio, bueno, y ver, bueno, cómo funciona una barra de fútbol. Las lógicas individuales se disuelven. O sea, las responsabilidades individuales, cuando tú estás en un grupo de gente haciendo algo, se disuelven. Y la gente actúa de una manera muy distinta que si lo estuvieses individualmente conversando con ellos. Entonces decir, bueno, de que no existe la posibilidad, bueno, ¿cómo se dice esto? De decir, bueno, que un grupo es bueno o un grupo es malo, tampoco es correcto, porque tú efectivamente puedes analizar cómo reacciona o cómo actúa un grupo en una circunstancia determinada y decir, eso es Es bueno o cierto, eso es malo. puedes decir cómo se comporta un grupo en una circunstancia determinada, pero si yo voy a un partido de la Católica con la U de Chile y mato a un hincha de la U de Chile a puñalada, no vamos a decir que la culpa es de los hinchas de U Católica, vamos a decir que la culpa es de Sebastián Izquierdo. No, eso está claro. Ahora, si el resto de los hinchas te cubren, y el resto de los hinchas te ayudan para que escapes, y el resto de los hinchas te dan más o menos, te aleonan para que acuchille, ¿ya? Entonces sí puedes decir que el grupo es responsable, es corresponsable. Es lo mismo que pasa con el Islam o con los comunistas. No todos los comunistas son terroristas, pero hay harto terroristas comunistas. No todos los musulmanes son terroristas, pero hay mucho musulmán terrorista. Y eso lo puedes retrotraer naturalmente a la ideología, pero esa ideología genera adhesiones. Y cuando tú generas adhesiones, más allá de una persona, estamos hablando de grupos. Esos grupos comparten características similares, porque si no, no estarían en un grupo. Son huellas identificatorias, identitarias. Entonces, cuando tú vas, bueno, al mundo musulmán y ves, bueno, cómo es el mundo musulmán, y ves cómo son los derechos, bueno, de las mujeres en el mundo musulmán, o de los ateos, bueno, de los cristianos, bueno, de los gays, de lo que tú quieras, De los bueno, tenés que decir, judíos. ¿sabes qué más? De los judíos, tenés que decir, ¿sabes qué más? Bueno, son una mierda. Sus países son una mierda. Individualmente puede haber gente muy rescatable, pero como colectivos, como funcionan, sus leyes, sus constituciones, su forma de ver el mundo, su forma de actuar respecto al mundo es una buena mierda cuando actúan en la forma de colectivo. Ahora, al individuo, a ver, déjame cambiarle el eje. ¿Te acuerdas de Schindler? Del one de la lista de Schindler. Sí, Ya, sí. ese weón era nacionalsocialista de 1933. Eso no hace que los nacionalsocialistas sean sistemáticamente buenas personas, que él haya sido nacionalsocialista. El Ángel de Nankín, también un nacionalsocialista de la primera hora, ese weón incluso de los años 20, que fue un alemán ingeniero que trabajaba para Siemens en Nankín. Cuando vino el ataque japonés, los japoneses mataron millones de chinos. Fue una masacre terrible, la masacre de Nankín. Y este weón
tomó una bandera gigantesca nazi y en torno a todo el areal, bueno, de su fábrica, bueno, y los barrios, y dos barrios, bueno, cercanos, los colocó a todos bajo protección del gobierno nazi y salvó a 300.000 chinos, bueno, de la masacre. ¿Eso hace a los nazis que los nazis sean buenas personas? No, pues, bueno, son acciones individuales, donde tú, a pesar de adherir a un grupo criminal o a una idea criminal, te comportas como una persona decente. ¿Ya? Y Vale. como una persona, Quería bueno, preguntarte, ¿qué como una opinas persona. tú del examen Crowder para la migración árabe? Me estáis preguntando mucho, bueno, no sé qué es el examen Crowder. Steven Crowder es un Ah, humorista me norteamericano. estáis hablando, bueno, de la página esa de Laura with Crowder, ¿ok? Steven Crowder es un humorista norteamericano que dice que él plantea el examen Crowder, que sería que cada persona, y yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esa es la política pública a seguir. Toda persona que viene de país, o sea, toda persona, de hecho, toda persona que quiere entrar a tu país, a pasar la prueba de hacer una caricatura de Mahoma. Si hace una caricatura de Mahoma, puede entrar. No, no basta. No basta, se equivoca. No tiene la comprensión profunda, man, de lo que es el concepto islámico. Tú puedes cometer todos los pecados que tú quieras. Si tú mueres como jihadi, o sea, en la guerra santa, todos tus pecados automáticamente son perdonados. La única manera, según la teología islámica, para llegar garantizadamente al cielo, no son tus buenas acciones, no es tu fe profunda, sino que es morir en combate a favor de tu religión. Es la única garantía, es un seguro, Juan, de que va a llegar al cielo, Juan, a tener una orgía bien simpática con 70 Juan, vírgenes, no sé qué otra weá. Y que probablemente sean las mismas 70 de los últimos 2000 años, así que estarían bien cagados. Eh, pero Juan, no existe ninguna garantía de que una persona que hoy día es moderada, mira, Osama Bin Laden, Juan, será todavía una persona que la gente conoce. Osama Bin Laden era conocido, Juan, en Beirut, cuando Beirut todavía era la perla, weón, del Medio Oriente y era cristiana, porque el weón se la pasaba, weón, jalando, chupando, weón, yendo a casa de puta. Weón, weón, hijo liberal, weón, de un padre saudita, y de repente, weón, le cambió, weón, el chip y se puso psicópata. ¿Por qué, weón? Porque el paso, el paso para volver a tu raíz religiosa o a tu raíz ideológica es muy corto, weón. Es mucho más corto que si saltas, weón, de una visión de mundo absolutamente distinta y opuesta. Ahora, si tú ves, bueno, a los weones, bueno, hay alemanes que se han convertido al Islam. Alemanes, bueno, que estoy hablando de weones de tedescos, o sea, teutones. Y los weones se ponen igual de desintegrados socialmente, bueno, que el resto. Entonces tampoco es una wea racial, es una wea de software. Pero cuando tú ya tenés el software funcionando a nivel base, bueno, claro, podéis decir, bueno, es que no lo voy a usar, bueno, voy a jugar este jueguito ahora, pero en cualquier momento podéis volver, bueno, a la base, ¿no? Porque es tu sistema operativo. Yo por eso no soy partidario, bueno, de traer musulmanes, a menos que los buenos digan, ¿sabes qué más? Yo rechazo, me desligo del Islam, y lo digan dos veces, porque de acuerdo con la ley islámica, un buen así, aunque diga que vuelve al Islam, lo matan. Es lo que se llama la pena por apostasía. Sí, Si tú te vas del Islam, te matan. O sea, no, una vez puedes espérate, volver, la segunda vez te matan. este es el mismo fenómeno que pasa como en Occidente cuando la gente se mete en weas pencas como droga, delincuencia y lo demás. La mayoría de la gente tiende a volver a su iglesia, tiende a volver a la onda cristiana como una forma de refugio cuando cree que su vida se fue como al carajo, que ya no tiene sentido, cuando entran en un nihilismo muy profundo o cuando entran en un ciclo autodestructivo que es demasiado marcado. eh, Tienden a decir, volvemos vuelven a la cosa y dicen, me encontré, me convertí, cuando en realidad era lo que tenían de niño, en verdad se habían criado con eso.
Este es como el mismo fenómeno, pero para el islámico en realidad no se trata de rezar y de dejar de consumir droga y de subirse a las micros a vender lapiceras para solventar un centro de rehabilitación, sino que en verdad la forma de salvarte, ahora que Es ya te matar mandaste a muchas otro. cagadas, es salir a matar a unos hueones. Eso es lo que tú me estás diciendo. Es mandar la cagada más grande de todas. Ya. Es O sea, salvarte, me para doy estos cuenta buenos, que la he cagado, mi vida ya no tiene sentido, soy una y voy a mierda, pegar un la cagada, pero pecador culiado, no sé qué. ¿Qué es lo que me dice mi libro sagrado? La forma de salvar mi alma. obtener como el perdón de Dios y irme al cielo es ir a dejar la zorra. ¿Básicamente eso? Exactamente. Resumido. Ah, ya. Ese Y es un bueno, problema grave. Porque ahí te perdonan hasta haber dibujado la caricatura de Mahoma. no, oye, te perdonan, weón, haberte violado a tu mamá, weón, si ha sido una weá así, weón. No, si matáis, si mueres en combate por tu Islam, te vais derechito al cielo, y en eso están todos los buenos de acuerdo. Así que, weón, ¿cómo lo hacéis para compatibilizar eso, weón, con nuestro mundo? Y en Europa tenemos el problema, weón, de que justo de la gente que ha inmigrado de países musulmanes, weón, existe mucha gente, weón, criminal. Y eso, weón, se radicalizan en las cárceles. La gran mayoría de los terroristas, weón, que hay, los islamistas que hay acá en Europa, se han radicalizado en las cárceles. Son weones que ya tienen experiencia utilizando la violencia, son weones con niveles, weón, de autocontrol relativamente bajos, dispuestos, weón, a romper las normas, ya lo estaban en el momento en que empezaron a delinquir, y que en un momento dicen, ya, pues, bueno, y ahora voy a arreglar mi vida, bueno, siendo islamista, y esa weá, man, puta. ¿Cómo la controlas? No tenéis cómo. Así que yo por eso no soy partidario de traer, yo soy partidario de la remigración, mandarlos a todos de vuelta para su casa, con mis mejores deseos. Si quieren venir a hacer turismo de mil amores, si quieren hacer negocio de mil amores, pero cada uno a su lado del cerco, weón, y no, nadie va a huear al otro. Pero en el fondo, claro, es como acá se radicalizan los cristianos en las cárceles también. Los Sí, pero, evangélicos y no sé qué. pero Allá se weón, radicalizan los evangélico. musulmanes, pero el resultado es distinto. El evangélico se radicaliza, que es lo que hace, reza y predica y habla weas el domingo en la mañana, no te deja dormir. El musulmán te Exacto. mata y hace una explosión con una bomba. A lo más te despiertan, weón, de a dos, weón, golpeándote la puerta, weón, y diciendo, weón, hola, soy de los testigos de Jehová, weón, quiere hablar de Dios. Una weá así. O sea que ya es molesto. Ya, si no por nada, weón, les prohibieron, weón, andar haciendo esa weá en Rusia. Ya es molesto eso. Pero imagínate cuando el weón llega con una Kalashnikov, te toca la puerta y te dice, oiga, discúlpeme, usted es infiel, weón, pero yo para llegar al cielo tengo que matarlo. Es como, me parece tan imbécil el creer o digamos, el faltarle el respeto a esta gente de tal manera de decir que nosotros entendemos mejor que ellos mismos cómo es su religión, cómo ven el mundo y cuáles son sus objetivos. Si llegan los weones en la tele y dicen, oh, es un atentado, weón, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, hay 100.000 videos en YouTube, weón, donde los weones te explican por qué lo hacen, porque la religión se los dice. Abres el Corán, weón, y ahí te dice por qué lo hacen. Abres las haditas, que son las historias, bueno, fidedignas del profeta, de ese profeta, weón, de tercer enjuague, weón, y también te dice, weón, y te dice, weón, puta, weón, que matar a tus enemigos y cortarle las cabezas, weón, y violar a sus mujeres, es bueno. Mira, yo no conozco ningún libro religioso en este planeta, aparte del Corán, que diga específicamente cuánto del botín de guerra tiene que ir al fundador de la religión. Eso la weá lo dice el Corán. Determina específicamente cuánto tiene que ir a Mohamed y a sus descendientes. Entonces, bueno, que no venga weá, religión de la paz del cementerio será. Pero yo no sé, bueno, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente en Europa. Son tan eurocentristas, ¿ya? Son tan soberbios. Te quiero hacer una pregunta que va a ser tonta, va a sonar tonta, no sé. Tal vez es No hay súper preguntas imbécil, tal vez es tontas. la pregunta más imbécil que he hecho en la vida. No, en serio, de verdad. Cree, antes de escucharla, no digáis que no hay preguntas tontas porque esta pregunta puede Bueno, ser muy imbécil. Puede ser tal vez que mucha gente haya preferido votar Macron, no por el tema de los musulmanes y no sé qué, sino por el tema de decir, si votamos por Marine Le Pen, no vamos a salir del euro,
la política va a ser demasiado socialista, tal vez los impuestos van a subir mucho, tal vez las prestaciones sociales van a destruir nuestra economía, y tal vez de pronto hay ciertos libertarios cooks que decidieron, con ciertas razones que no son infundadas, votar por Macron porque prefieren parar la olla 5 años más que salvar su país para siempre. No creo, no creo. Ahora, si yo veo la lógica de la gente que votó, la gente con mayor ingreso y que paga más impuestos en Francia, existe, bueno, una estadística que apareció hoy día todo esto, votó por Le Pen. Los buenos que pagan más impuestos votaron por Le Pen. Y no votaron por Le Pen para pagar más impuestos, sino porque saben que la gran carga de los sistemas sociales franceses no son los franceses desempleados, sino que son los migrantes, bueno, que nunca van a conseguir una pega. Entonces tú, para bajar la carga social y la carga impositiva, primero tenés que eliminar el factor costo, pues. Es una hueá lógica. Tenés que bajar la cantidad de gente que recibe plata. Solamente así podéis bajar los impuestos y podéis bajar la carga social. Eso es por un lado. Por otro lado, la prensa francesa, bueno, estuvo permanentemente describiendo a Le Pen como si fuera, bueno, te digo, Adolf Hitler completa. Como si mañana, bueno, llegase Le Pen al gobierno y pasado mañana van a marchar las legiones, bueno, napoleónicas de nuevo, bueno, en dirección a Rusia. Con puras idioteces. ¿Ya? Pero si tú te ves la prensa, y en Francia el mundo electrónico todavía no está tan desarrollado como acá. ¿Ya? Y en Francia se le prohibió una semana antes a todos los medios hacer algún tipo de comentario sobre los leaks que le habían hecho a Macron. Prohibieron la libertad de prensa sobre esos leaks. O sea, liquidaron la libertad de prensa sobre esos leaks. Eso tenéis ahí. Y aparte que tenéis, y, bueno, claro, y te dicen, oye, bueno, es que vienen los nazis, bueno, van a abrir Auschwitz, los campos de concentración, porque Le Pen. Y la gente, si alguien hizo una campaña del miedo y del terror, fue el establishment francés, que dijeron, bueno, no, que si llega Le Pen, bueno, vamos a cagar todo, van a cagar los derechos humanos, va a cagar la república, va a imponerse el fascismo. Paja, paja. O sea, a ver, espérate, el discurso económico de Le Pen era calcado al de Podemos, al de Frente Amplio acá en Chile, era una cuestión No, no lo era. grotesca. No lo era. El Eh, discurso, dije, el discurso, no sé el proyecto, el plan en sí, pero el discurso, no, cuando le dijo a Macron, usted es el candidato de la europeización, de la globalización, usted es el candidato de la uberización, le dijo, bueno, pero Podemos refiriéndose es a la la... empresa Uber. A ver, discúlpame, la diferencia radica en que Podemos también es el candidato de la globalización. ¿Ya? Eso es lo que nadie dice. Podemos, la izquierda, es globalista. La izquierda, man, es una vendida, man, a los grandes intereses, man, financieros, lo es en todos lados. No hay ningún tipo de gobierno en este mundo que esclavice tanto a sus países respecto de la banca internacional, man, como la izquierda, man, porque los meten en deuda hasta que los buenos no saben para dónde partir. De los Lo candidatos que, chilenos, ¿cuál es el candidato que más va a esclavizar el país a la deuda, a la banca mundial? el que gaste más, pues, ¿Y cuál va a ser? chucha, ¿Cuál? difícil saberlo. Mójate el poto, ¿cuál sería? Beatriz Sánchez, Mayol, Marcel Cloud, ¿cuál? El peor, Roxana Miranda, ¿cuál? Chucha, me estáis preguntando, bueno, que son todos iguales, weón. Son lo mismo. Es la misma mierda con distintas moscas. En Chile, weón, con excepción quizás de Felipe Cast, que es bien cac en materias sociales. Eh, José Antonio. ese me parece a mí mucho más, weón, Y consecuente. José Antonio. Osandón, no, no. A mí Algo que, tampoco me calienta Osandón, weón. mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. A todo aquel que se suba al tren del progrerío moral, intelectual, bueno, del posmodernismo, de que no existen las verdades absolutas, bueno, de que la sociedad la podemos reconstruir cuantas veces queramos, sin que se paguen costos inmensos, ¿ya? Todo bueno que haga eso, bueno, es un buen que no tiene el calado intelectual para ser presidente de la República. O sea que O Piñera para la casa. Piñera está proponiendo subir los impuestos, bueno. Dijo que estuvo como una semana diciendo que los iba a bajar.
y ahora los quiere Y subir. de repente aparece diciendo que los va a subir. Entonces, bueno, y te voy a decir una cosa, bueno, que subir los impuestos, quiere liquidar más libertad, le quiere quitar más libertad a la gente. ¿Para qué? Para financiar a un Estado de Chile que funciona como un Estado africano y ya está cobrando como si fuese un Estado europeo. ¿Ya? Entonces, bueno, bueno, la verdad, bueno, a Piñera no le duele, bueno, si Piñera no paga impuestos. Me sorprendería que pague un solo centavo, bueno, en Chile, bueno, con todos sus compañeros en el extranjero. ¿Ya? Pero bueno, a la doña Juanita en la población, bueno, a esa gente puta sí que le duele, porque todos esos impuestos se trasladan bueno, a precio. Todos los impuestos se trasladan a precio, y la gente que tiene que gastarse toda su plata, bueno, Pero no en... son, ojo, no son, porque la gente diría, entonces pongámosle más impuestos a las cosas que la gente usa menos, o lo que sea. Y en el fondo no, no son los impuestos los que se traducen a Entonces, precios, es el gasto público, porque el gasto público es presión de demanda, y es una demanda que no tiene sentido de coste. Como no, al pero no Estado no solamente, le pero, cuesta la a ver, plata porque no se la trabaja, cuando compra, sí, compra a cualquier precio, y por lo tanto es una demanda muy grosera que hace que los precios suban. sí, pero ese es otro elemento, ese es otro elemento. Si el Estado cobrara impuestos y no gastara plata, los sueldos, los precios no subirían tanto. La verdad subirían poco. No, Si no saliera a gastar la plata que cobra. subirían hasta el punto bueno, en que la gente ya no puede comprarlo. Ahora, si tú querís bueno, grabar con impuestos solamente a ciertos productos y a otras no, lo que estoy diciendo bueno, es que la gente que tiene menos plata va a tener menos acceso a esos productos. Todo impuesto al consumo y todo impuesto, todos los impuestos en general, son impuestos bueno, que carga bueno, la gente más pobre. Todo, siempre. A menos bueno, que hagáis bueno, lo que hizo en su momento, bueno, que lo liquidó también el gobierno democrático bueno, que nos damos el lujo de tener, lo que hizo en su época bueno, el Banco Central bueno, que había introducido el encaje. No sé si te acuerdas del encaje, que era para eliminar la especulación inmobiliaria y para eliminar la especulación en bolsa. Cuando tú traías plata del extranjero, esta weá se hizo después del 82 para eliminar, cuando nos cagaron weón, los grandes grupos corporativos cagaron a Pinocho en su momento, sacando 30.000 o 40.000 millones de la época cuando de Chile de un plumazo. Con eso Claro, quebraron todos los bancos. Pero espérate, espérate, los nacionalistas que estaban dentro del gobierno y que no entendían las políticas liberales tenían miedo de que los empresarios extranjeros se compraran la privatización y por lo tanto se exigió que el dólar estuviera fijado el precio para que los empresarios, solo empresarios nacionales tuvieran acceso a las empresas privatizadas baratas y no llegaran los gringos a comprarlas. a ver, Eso te era un tema recuerdo que tiene quién que ver era con el las ministro, paranoias nacionalistas de que que vinieran los gringos a comprarse todo. Oh, vienen los te, gringos, se te compran las empresas y nos recuerdo, morimos. te recuerdo man, de que el economista jefe en ese momento era Rolf Luders. Ese weón no era nacionalista, ese weón ya era Chicago. ¿Ya? Hicieron weón, el acople al dólar sobre la base, sobre una base errada, pero que era conceptualmente lógica en su momento. Y esa weá se disparó cuando cagó, cuando se vino la segunda crisis del petrodólar, esa weá cagó en 3 tiempos. Y en vez de soltar al tiro, la weá, bueno, como sea. En todo caso, lo pueden No, retirar aguantaron una burbuja y todo, pero independiente de que Luders haya sido el que la llevaba, el gobierno militar fue un constante muñequeo entre liberales y nacionalistas que no estaban económicamente educados, porque hoy en día hay nacionalistas liberales, pero en esa época no lo habían. ese muñequeo se perdió, lo Había perdieron un los muñequeo nacionalistas. político, para cada cosa que se intentaba hacer había un muñequeo político en No, sí, que ese los liberales muñequeo, decían va a quedar la cagada con la inflación y el socialismo, y los nacionalistas decían van a llegar los extranjeros a comprarnos todo. no, sí, ese muñequeo terminó el 78 cuando salió el general Lee. Ahí terminó esa weá. Y ahí quedó Merino, que Merino fue el que reconstruyó en materia económica, quedó Merino y Pinochet no se metía mucho en materia económica. Así que, no, ese tema entre los nacionalistas, bueno, fue el momento en que buenos como Roberto Tilme y otros se pasaron abiertamente a la oposición. Pero ese tema, el muñequeo entre los nacionalistas, estatistas, de tipo peronista y los liberales, se terminó el año 78, 79.
una wea así. Cuando salió Lee, el general Lee. Pero ahora volviendo al punto, en su momento se introdujo el encaje, y el encaje lo que hacía era que cuando tú metías plata a Chile, tú tenías que depositar, creo que era por 5 años, un 10% de la plata que había invertido en Chile el Banco Central. El Banco Central te daba intereses sobre esa plata, pero esa plata tú la perdías y se recogía y tu plata y te la llevabas de Chile, bueno, antes del término de esos 5 años. Eso era un Tobin tax sin aplicar impuestos, en la realidad. Bueno, y con eso se estabilizó el mercado financiero chileno. Y, si tú bajaron el resto de los impuestos, bueno, y subió la recaudación pública. Es como una especie de AFP eso es como una especie, claro, una especie de Es un seguro. ahorro obligatorio, una AFP Sí, pero ese al que trae 10% plata de pasaba, afuera. ese 10% pasaba al Estado si lo bueno retirado su plata. Ahora yo te voy a contar la historia de Rusia. Rusia, cuando llegó Putin, estaba absolutamente arruinada. No le queda ni uno. Y eso, bueno, lo que hizo Putin fue introducir el flat tax de 15%. Para todo. Sin ninguna excepción. No hay excepciones para las empresas, no hay excepciones. Todos los huevones pagan 15%. Y triplicó con esa hueá, con el ingreso fiscal para el siguiente año de ejercicio, porque tapó todos los hoyos. En Chile nosotros tenemos ahora eh, una carga tributaria casi el 40%, más o menos, ¿Soy yo? no sé, ¿Soy yo o eres tú? ¿en qué? Te vi cortado. Ah, puede ser uno de los dos. En todo caso, ¿me oye? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ya, te ¿Aló? perdí un momento. Quedé en triplicó. Ah, triplicó el ingreso tributario en un año. En un año, bueno, porque todos los buenos se quedaron sin excepciones tributarias, bueno, para poder sacarle la plata al Estado. Tú en Chile hicieras lo mismo con las empresas, bueno, y con todo el mundo, y podríais mejorar la recaudación al mismo tiempo que mejoráis, bueno, la redistribución. Ahora, bueno, el chileno promedio está pagando 20% de IVA, creo que es el que tenemos ahora, ¿no? 19. 19, 20 por ahí. Ya, ok. No sé cómo quedó al final, porque Piñera lo había subido al 20, pero por un año, pero no sé si esa cuestión la bajó, lo volvieron Esa a weá bajar o nunca no. la bajan. El 20%, bueno, mira, al jubilado que gana 300 lucas, que recibe una pensión de 300 lucas, le están quitando al año, ¿no? Son 3 millones, 3 millones 6, 720 lucas, solamente a través del IVA. Y me están hablando de que es un Estado social. ¿Ya? No existe un impuesto más regresivo que el IVA y en Chile, bueno, todos los gobiernos se la han pasado subiéndolo. El Y ahora quieren subir otros 60%, impuestos. el 60% del presupuesto del Estado se firma en IVA. Claro, ¿quién paga el IVA? La gente más Yo pobre, pago pues, harto bueno. IVA. Todos pagamos IVA, pues, bueno. Yo pago La un gente más montón de pobre IVA. paga IVA. Ahora, si pagáis, si fumáis, bueno, y tomáis, bueno, te pagáis, bueno, otros cientos de miles al año. ¿No? Y bueno, ¿y a quién afecta? Eso no afecta a Piñera, pues, bueno. Eso no afecta a Piñera, eso no afecta, bueno, a Mate, bueno, eso afecta, bueno, a la gente más pobre. Entonces, cuando en Chile dicen, bueno, que subamos el impuesto a los ricos, los impuestos no van a pagar, los ricos no van a pagar en más impuestos. Se te oye el micrófono todo esto. Está activado. Sí, los ricos, a ver, hay un tema con respecto a los ricos y eso de los impuestos. Para terminar, yo creo, porque para que dejemos esto listo, te tiro la pelota con esto, me termináis, enrollamos y nos vamos. Eh, Ya, los ricos cuando pagan impuesto a la renta o impuesto a la empresa, no disminuyen calidad de vida, en el fondo, no, ¿vale? De lo que habrían invertido o capitalizado. correcto. Es decir, que si un rico paga 100 millones de pesos en impuestos a la renta, un súper rico, paga 100 millones de pesos al impuesto a la renta, son 100 millones de pesos menos en sueldo, y esos sueldos, a su vez, van a personas que producen bienes y servicios. Es decir, que son 100 millones
de pesos menos en bienes y servicios disponibles para que tú, como pobre, compres, si es que lo necesitas o deseas. Exacto. Por lo tanto, los 100 millones de pesos que pagó, no sé, Luxich, porque 100 millones de pesos es harta plata, de impuesto a la renta, no salieron de la calidad de vida de Luxich. Luxich sigue andando en el mismo avión y comiendo el mismo filete. Son 100 millones de sueldos menos y 100 millones en producción menos. Por lo tanto, cobrarles impuestos a los ricos es la agua más imbécil que hay, porque al final no lo pagan los ricos, lo pagan las Mira, personas que habrían trabajado con esa plata y las personas que habrían comprado los bienes y servicios que se habrían producido con esa plata. en general, Pobre. cobrarle impuesto a cualquier persona, bueno, es una pura hueá. En general. Debería cobrar lo menos posible, bueno, para que el Estado, bueno, cumpla con su misión fundamental. Y no andarle. Mira, el Estado de Chile, ningún Estado en el mundo por lo demás, es capaz hoy en día, bueno, es incapaz hoy en día de ofrecer seguridad, justicia y seguridad, justicia, bueno, y una defensa decente. Defensa en Chile todavía tenemos, ¿ya? Pero seguridad y justicia. Si no son capaces de ofrecer eso, que son el centro de la actividad estatal, de manera decente, ¿por qué han de hacer otras cosas mientras no sean capaces de cumplir con esa función? Ese es un punto. Ahora, volviendo al tema del impuesto a los ricos, Hollande, el presidente que se fue de Francia con 8% de aprobación, ese güey le subió el impuesto a los ricos, creo que al 70% en Francia, a partir de cierto ingreso. ¿Sabes qué pasó? Los ricos se fueron todos a Londres y se llevaron más de 70 mil millones de dólares con ellos. Y la economía, bueno, se pegó un guatazo, bueno, de casi el 2%. Tuvieron que recoger. ¿Sabes cuánto percibió extra en impuestos? Para haberse pegado ese cagazo, 300 Cero. millones. Es casi cero. 300 millones. Para una De economía como la francesa, de euros. una Es casi mierda. cero. Una mierda, bueno, para haber bueno, echado. Bueno, por eso se fue bueno, de Gerard Depardieu, bueno, se organizó la nacionalidad rusa. Bueno, y cientos de artistas, bueno, de empresarios, bueno, no sé cuándo van a cambiar, dije, no sé qué me van a la mierda, bueno, andarme cobrando, Futbolistas, bueno, etcétera. todos para su casa, o sea, o todos para otra casa. Y bueno, y eso es algo que la Porque gente tiene además, que la entender, bueno, mayoría no de los que ganan funciona. más plata no son empresarios, son futbolistas, cantantes, actrices de cine y esas cosas. Claro, los uno por buenos que tienen su. ciento Del 1% que más plata tienen, o sea, que más plata ganan, perdón, no que tienen, sino que más plata rentan, porque que tienen siempre son empresarios, cosas así, pero los que más plata rentan, es decir, que más plata les entra mensualmente, son los Alexis Sánchez, los Lionel Messi, las Jennifer López, esos son los que tienen más renta. O un weón como Bill Gates, bueno, y esos weones tienen, a ver, digamos de esta manera, son weones que fundamentalmente todo su capital es móvil, porque se va con su cabeza. Claro. Entonces, claro, puedes decir, bueno, yo a la empresa, bueno, Bata, esa que hacía Bueno, zapatillas, Warren Buffett ¿ya? tiene mucha plata, pero no gana mucha plata. Tiene mucha plata. Bueno, pero Warren Buffett, bueno, no es empresario, es especulador. Lo que pasa es que hay siempre unas diferencias. Tú cuando le pegáis a los empresarios, le estáis pegando a los trabajadores. ¿Ya? Porque un empresario, bueno, que no compite con otros empresarios, bueno, va a arreglarse los precios, va a entrar en colusiones. Un empresario que no crea otra industria significa que va a haber menos trabajo. Un empresario bueno, que no invierte en bienes de capital significa al dueño del taller, bueno, al mecánico, al bueno, que hace las instalaciones eléctricas, a todos esos buenos le falta pega. Porque cada empresa contrata a otras empresas y reparte así la plata. ¿No? Y si a esos buenos los castigáis, ¿qué hacéis? Pues matáis la economía. Si el impuesto no es nada más que una expropiación parcial de la propiedad de la gente. En Venezuela vimos lo que pasa, o estamos viendo lo que pasa cuando tú le expropias completamente la empresa a la gente. Bueno, la gente se muere de hambre. Y mientras tú más subís los niveles de expropiación, más hambre va a tener la gente. Entonces, eso es algo que Chile debería tener claro. Y nosotros deberíamos también tener claro de que nosotros no podemos dar el lujo de tener un sistema de seguridad social como el europeo. Europa no se puede dar el lujo de tener un sistema de seguridad social como el europeo. Esa es la gran tragedia que tenemos, y que por lo demás ha conducido a toda esta inmigración, y toda esta gente que está llegando acá
no llega, weón, porque tenga una pega, sino que llega, weón, porque tiene un derecho asegurado a la plata que han trabajado los demás. Y esa es una perversión, weón, que nos está matando. Ya, Johannes, un minuto para cerrar lo de hoy día y lo que ha sido la semana en el mundo y tu opinión respecto al futuro. Bueno, Europa, la Unión Europea está seguramente muy aliviada por lo que pasó. En Alemania tuvimos también elecciones regionales en el norte. Merkel mantuvo más o menos su potencia electoral, lo cual es malo para Alemania, pero bueno para ella. Eh, Así que se ha estabilizado un poco la situación política y por el próximo tiempo, bueno, en Europa no va a pasar mucho. Venezuela, bueno, si no aparece, bueno, un comandante de regimiento, bueno, que pegue una patada al encatrado, bueno, no va a pasar mucho, no va a mejorar las cosas. Por lo que he oído, bueno, están llegando tropas cubanas para apoyar, bueno, al régimen de Maduro. Yo vi un titular que decía Rusia y China, pero vale. No, Rusia y China no mandan tropas. Esos, bueno, no son tontos. ¿No? Los únicos que realmente, bueno, tienen un interés vital en Venezuela son los cubanos. Así que vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Yo le voy a decir una cosa, aquí no hubo un triunfo de la izquierda. Aquí no hubo un triunfo de la izquierda. Aquí lo que hubo fue la unión de todas las fuerzas económicas, propagandísticas y políticas de Francia para impedir, bueno, de que Le Pen llegase a la presidencia. Y les va a haber funcionado esta vez, pero no les va a funcionar, bueno, eternamente, ¿no? Sobre todo si no son capaces de solucionar los problemas que ellos mismos han creado. Yo creo que ese es el fácil, bueno, para esta semana. O las élites se ponen las pilas y empiezan a hacer su pega, o tarde o temprano esta weá les va a estar en la cara. Y lo peor que puede pasar es que aparezca una persona que sea mucho más dura que Le Pen para la próxima elección. Así me despido, los dejo con Sebastián. Eh, Mientras la prensa mundial nos metía miedo y trataba de hacer que nos aterrorizáramos ante el posible fascismo de la señorita Le Pen, una verdadera dictadura fascista se terminaba de instalar en Venezuela. Y no solamente un fascismo verdadero, crudo, real, no como uno dice la palabra fascista al vuelo, sino fascismo de verdad, de manual. Además, sudaca y mediocre, y mal hecho. Como bien decía recién, era mejor Le Pen que una opción peor. Y decía el diario El Desconcierto en Chile, en su página hoy día, en su fanpage de Facebook, que Macron era un candidato como Beatriz Sánchez y Le Pen uno como Sebastián Piñera. Yo le voy a decir que no, que Macron era como Velasco y Le Pen era como Augusto Pinochet Molina, más o menos. Que la izquierda se trate de anotar puntos fuera de Francia con la victoria de Macron, cuando lo que significa es que la izquierda desapareció en Europa y ya no existe, y la opción es la derecha tolerante, liberal socialdemócrata de centro, o la derecha dura nacionalista, media casi nacional socialista, porque esas son las opciones que está barajando Europa con excepción de España hoy en día. Lo que nos encontramos con que no hay victorias para la izquierda más allá de la instalación del fascismo en Venezuela. Esa sí es una victoria para la izquierda, si es que se le puede llamar victoria. Vuelvo a reiterar mi llamado a la gente de Venezuela, que ya he hecho de forma muy reiterada. Salgan de ahí, no hay escapatoria, no hay victoria posible. Sé que subí unos videos de unas personas famosas diciendo resistan, luchan. Lo hice porque ellas me pidieron que los subiera, ellas me pidieron que los comunicara. La Yanin Leal y este chico eh, William, no, William Levy, un actor norteamericano de origen cubano, que me pidieron que subiera estos videos, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿vale? Escape, arranquen,
No hay otra. Si quieren seguir vivos, vale. Si quieren morir, mueran. La culpa de la decadencia del mundo es cuando las personas que sabían cuál era el problema y que entendían cuál era la solución no hicieron lo suficiente. No seas tú el que no hace lo suficiente. Nos vemos en la calle luchando por la libertad. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches.